Vale. Muy buenas, somos Daniel, David y Pablo y os vamos a hablar de Architecture Decision Records o lo que podemos traducir en registros de decisiones de la arquitectura. Como una breve introducción, en la arquitectura de proyectos ágiles las decisiones han de ser tomadas con respecto al proyecto va avanzando. Esto no quiere decir que la metodología de los métodos ágiles se oponga a la documentación de los mismos. Simplemente significa que no tiene valor para la documentación. La documentación tiene valor para un equipo de trabajo si está correctamente actualizada. Esto hace que un proyecto pequeño y modular tenga más facilidad de estar documentalmente actualizado. Vale. Antes de nada, nos gustaría definir qué es una decisión arquitectónica en nuestro campo de trabajo. Y según Michael Nygaard, una decisión arquitectónica es una decisión de software que hace referencia a un requerimiento funcional o no funcional que sea arquitectónicamente significante. En otras palabras, estas decisiones que se necesitan tomar como un arquitecto. Un ejemplo de las decisiones que se podrían tomar con respecto a la afección de la estructura serían aquellas decisiones que afectan al aspecto global del proyecto, ya sean microservicios, servicios por capas, microkernel, etcétera. Con respecto a los aspectos no funcionales, tendríamos los atributos de calidad. En cuanto a las dependencias, tendríamos entre servicios y componentes y interfaces incluyendo APIs o bueno, técnicas de construcción que pueden incluir procesos, procedimientos o incluso el lenguaje que estamos utilizando en la aplicación. Aquí tenéis un par de ejemplos. Eh, la ADR es una captura una única AD, como por ejemplo cuando se escriben notas personales o reuniones de minutos. La colección de ADRs creadas y mantenidas en un proyecto constituyen el log de decisiones. El objetivo de una organización de ADR en GitHub es motivar la necesidad de los beneficios de ADs capturando y estableciendo un vocabulario común, fortalecer las herramientas que trabajan con los ADRs como ayuda de las prácticas ágiles a la vez que proceso de ingeniería de software iterativo incremental. Y además, bueno, proveer punteros de conocimiento público en el contexto de las AKMs y de las ADRs. Básicamente, dar información al resto del mundo en GitHub. El uso de ADRs tiene sus ventajas y sus inconvenientes. Las ventajas son inducción, alineamiento y traspaso de propiedad. Con respecto a la inducción, el proceso de integración de un nuevo miembro del equipo es mucho más sencillo. En el alineamiento reducen las diferencias entre el trabajo de distintos equipos y cuando hay traspaso de propiedad es que mantienen la agilidad aunque haya cambios en la organización. Y bueno, como todo en la vida, no puede ser todo ventajas, así que finalmente sus principales inconvenientes son que es un poco menos accesible y hay un aumento del trabajo. ¿Por qué pueden ser menos accesibles? Pues porque algunos miembros de la organización sí solo se encuentran en el control de versiones. Básicamente, solamente los desarrolladores tienen más facilidad de entrar ahí. Y bueno, hay un pequeño aumento de trabajo porque hay que escribirlas al fin y al cabo. Vale, ahora Pues paso a Dani. bien, pues bien, en cuanto a la problemática que surge de usar ADR, una de las cosas más difíciles de seguir de la vida de un proyecto es la motivación de ciertas decisiones. Por ejemplo, un nuevo empleado que entra en una empresa en la que se está desarrollando un proyecto durante varios años puede verse hasta frustrado por no entender por la motivación de ciertas decisiones. Entonces, dado este ejemplo, el empleado pues, puede hacer dos cosas. Una, aceptar la decisión a ciegas o dos, cambiar ciertas decisiones también a ciegas porque no conoce la motivación de las mismas. Siguiente. Aceptar la decisión puede estar bien si las decisiones de diseño son válidas. En cambio, no estaría bien si el contexto ha cambiado y la decisión debería haberse revisado. Y esto es importante porque si un proyecto acumula muchas decisiones aceptadas sin entender, después el equipo va a tener miedo de cambiar cualquier cosa y el proyecto va a colapsar sobre sí mismo. Siguiente. Y en cuanto al cambio de decisiones, nuevamente puede estar bien si las decisiones necesitan ser revisadas, pero no estaría bien si cambiamos algo sin entender la motivación o las consecuencias. Es decir, tú si cambias algo que no entiendes por qué se cambió en el pasado, pues eso puede derivar en un daño en el valor del proyecto, ¿no? Y un daño que no somos conscientes de él. Lo mejor ante todo es evitar estas dos situaciones. Siguiente.
Y para eso mantendremos una colección de registros de decisiones arquitectónicamente significativas, tales como la estructura, las características no funcionales, las dependencias, las interfaces, etc. En ADR, esta colección de registros. ¿Y qué es un ADR? Pues muy simple. Es un archivo de texto con formato similar a un patrón alejandrino, en el que cada registro describe un conjunto de fuerzas y una sola decisión en respuesta a esas fuerzas. Hay que recalcar que aquí que la decisión aquí es la pieza central y por lo que pueden aparecer fuerzas específicas en múltiples ADRs. ¿Pasa? En cuanto al formato, muy simple. El consta de un título, contexto, decisión, estado y consecuencias. En cuanto al título, suelen ser frases sustantivas cortas, sin más. El contexto describe las fuerzas en juego, incluidas las tecnológicas, políticas, sociales y de proyectos locales. El lenguaje de esta sección va a ser de valor neutral, simplemente está describiendo un hecho. En cuanto a la decisión, en esta sección se describe nuestra respuesta a esas fuerzas. Se expresa en oraciones completas en voz activa. Por ejemplo, haremos esto en el proyecto o decidiremos esto para hacer esto. En cuanto al estado, se puede proponer o aceptar una decisión dependiendo de la situación. ¿Qué quiere decir esto? Pues que nosotros podremos proponer una decisión si los stakeholders todavía no han llegado a un acuerdo. En caso contrario, ya sería aceptada. Si una ADR posterior, además, si una ADR posterior cambia o revierte una decisión, puede marcarse como reemplazado, con una referencia a su reemplazo. Y por último, las consecuencias. Este apartado describe el contexto resultante después de aplicar la decisión. Todas las consecuencias deben listarse aquí, no solo las positivas. Es decir, las positivas, las negativas y todo, ya que todas ellas van a afectar de una manera u otra al proyecto y al equipo en un futuro. Y por último, bueno, voy a dar unos consejos de cómo hacer una ADR con este formato. Como ya hemos dicho anteriormente, el documento completo debe tener 1 o 2 páginas máximo. Además, escribiremos cada ADR como si fuera una conversación con un futuro desarrollador. Y para esto hay que tener buen estilo de escritura con oraciones completas organizadas en párrafos. Además, las viñetas son aceptables solo por estilo visual, no como excusa para fragmentar oraciones. Y pasa. Ahora voy a cederle el turno a mi compañero David. Vale, bueno, ahora pasamos a cuándo hay que utilizar las ADRs y lo primero que tenemos es la fase de aceptación del problema, ya que cuando nos damos cuenta que hay que implementar algo es cuando nos podemos poner efectivamente a trabajar sobre ello. Una vez completada esta fase, se pasaría a la fase de decisión del tamaño del problema, ya que si el problema fuese demasiado grande, nos haría falta la realización de una RFC. Finalmente, hay que escribir la ADR con el formato anteriormente mencionado por mi compañero. Y bueno, también os dejamos aquí abajo una referencia a Spotify, que es una empresa que hace el uso de las ADRs en su línea de trabajo. Ahora las consecuencias. Tenemos la visibilidad, simplicidad, honestidad y adaptabilidad. En cuanto a la visibilidad, que una vez escrito una ADR tenemos una forma sencilla de visualizar las decisiones que se han ido tomando a lo largo del proyecto. Para la simplicidad, al ser tan fáciles y cortas, nos dan un plus de intuitividad para continuar con el proyecto. Honestidad es que con esto nos referimos a que son formas de echar la bronca a nadie, ya que son neutrales, son simples decisiones arquitectónicas del proyecto. Y adaptabilidad, con esto nos referimos a que al ser tan ligeras no provocan un impacto demasiado grande de carga de trabajo, ya sea a la hora de realizar la documentación. Y por tanto tenemos un código con documentación actualizada más frecuentemente, lo cual es muy positivo. Vale, le paso a Vale. mi compañero.
Ahora yo voy a hablar sobre algunas plantillas que son alternativas al formato que ya vimos para escribir ADRs y herramientas que nos pueden simplificar el trabajo con las ADRs. Pasa. Primero, los why statements son una plantilla para escribir ADRs que fue propuesta en el artículo Decisiones arquitectónicas sostenibles. En este artículo se defiende la importancia de mantener una documentación breve y concisa y para ello proponen esta estructura que tenéis en la imagen. Esta estructura se puede modificar perfectamente. Por ejemplo, puedes añadir una cláusula de por qué detrás de la opción que has escogido para añadir más justificaciones. Y el nombre de why statements hace referencia a la letra Y con la que se puede representar su estructura, ya porque responden a la pregunta de why. Pasa. Otra plantilla son los MADRs que están escritas en el lenguaje de marcado ligero Markdown. Se basan en los why statements y los extienden. Esta plantilla se compone de los siguientes apartados: título, el estado, que puede ser aprobado, suspendido, reemplazado, como ya vimos antes, las personas a las que afecta la decisión y la fecha. Luego el contexto y enunciado del problema, que se debería escribir en una o dos líneas y puede hacerse en forma de pregunta. Los factores que han influido en la decisión, las opciones consideradas, la decisión que se ha tomado de esas opciones consideradas, las consecuencias positivas y negativas de esa decisión, las ventajas e inconvenientes de cada opción considerada y por último se pueden incluir algunos enlaces a otras ADRs, por ejemplo, que están relacionadas con ella. Pasa. Para usar MADRs simplemente hay que crear una carpeta en la que se van a guardar y descargar ahí la plantilla, que se puede hacer si se está utilizando NPM, pues con el siguiente comando que aparece ahí. Y luego, una vez que tenemos ya la plantilla, para crear una ADR la copiamos, la plantilla la renombramos, se aconseja darle un número a cada ADR y una vez escrita hay que actualizar el index.md, que es donde se guarda un registro de todas las ADRs, y esto se hace muy fácil con la herramienta ADRlog. Pasa. ADR Tools es otra herramienta en línea de comandos que nos simplifica el trabajo con ADRs. Para crear el directorio donde vamos a guardar las ADRs, pues simplemente usamos el comando ADR init seguido del nombre del directorio. Para crear un nuevo ADR, el comando ADR new seguido del título del ADR. Esto te crea un fichero de texto para ese ADR, le asigna un número y te lo abre en el editor para que tú puedas editarlo directamente. Y si queremos crear un ADR que reemplaza a otro ya existente, pues al ADR new le añadimos la opción "-s" seguido del número del ADR que queremos reemplazar. Pasa. Los ADRs, que son las siglas de ADR embebido, son una herramienta que nos permite escribir ADRs directamente como anotaciones Java, que soportan varias plantillas, tanto los why statements como los MADR. Y la principal ventaja de esto es que permite a los arquitectos escribir las ADRs usando las mismas herramientas con las que trabajan los programadores, los desarrolladores. Y así reduce la brecha entre ambos roles. Además, al estar escritos como anotaciones Java es muy fácil procesarlo y puedes, por ejemplo, generar documentos automáticamente a partir de ellos. Y luego la principal desventaja es que, claro, ensucian el código con muchas anotaciones. Pasa. Y bueno, como conclusión, nos hacemos esta pregunta de por qué deberíamos escribir ADRs. Y desde nuestro grupo pensamos que merece la pena escribir ADRs porque los inconvenientes que tienen son muy pocos en comparación con todas las ventajas que nos aportan, ya que nos permiten tener un registro de todas las decisiones que se han ido tomando a lo largo del proyecto. Esto no solo nos beneficia a nosotros mismos, sino a todas las personas interesadas en el proyecto, e incluso a desarrolladores que en el futuro se podrían incorporar al equipo de trabajo. ¿Pasa? Bueno, aquí acaba nuestra presentación, pues ahora podéis hacernos las preguntas que queráis. Vale, perfecto. Acabo de detener la grabación.